tal amigos de NBA Zone MX? Finalmente terminaron los partidos de la temporada regular de la NBA y así quedaron las posiciones. Y empezamos con la conferencia oeste gracias a que en primera posición terminaron Los Ángeles Lakers, en segunda posición los LA Clippers, en tercera posición los Denver Nuggets y en cuarta posición los Houston Rockets. Estas 4 posiciones vamos a estar muy atentos gracias a que podrían encontrarse en semifinales y finales de conferencia. En quinta posición con Chris Paul en fuego terminó el OKC Thunder, en sexta posición Utah Jazz y en séptima Dallas Mavericks. Y controversialmente en octava posición terminó siendo el equipo de Portland Trail Blazers llevándose este último puesto de playoffs. En novena posición vemos a un Ja Morant que terminó no incluyéndose a estos playoffs, pero demostrándonos que tiene el gran potencial para convertirse en un gran jugador en lo que queda de su carrera. En décima posición vemos a los Phoenix Suns con un marcador de 8-0 en la burbuja de la NBA y desgraciadamente no pudo convertirse en uno de esos candidatos a los puestos de playoffs. En onceava posición los San Antonio Spurs, perdiéndose esos puestos de playoffs que han tenido a lo largo de los años por primera vez, pero pues toca reconstruir su equipo y mantenerse en forma. En doceava posición los Sacramento Kings y en treceava y sorpresivamente los New Orleans Pelicans terminaron descendiendo a última posición, pero sin duda alguna van a haber muchos cambios y ojalá y podamos verlos la siguiente temporada en puestos de playoffs. Y en la conferencia oeste como campeón vimos a los Milwaukee Bucks, en segunda posición los campeones Toronto Raptors que dieron una gran temporada y demostrándonos que sin Kawhi Leonard siguen siendo un gran equipo. En tercera posición los Celtics terminaron con un marcador de 48 victorias y 24 derrotas. Veremos cómo se desempeña Kemba Walker tras su lesión. En cuarta posición con un TJ Warren muy bueno en este final de la temporada, los Indiana Pacers terminaron con un marcador de 45 victorias y 28 derrotas. Solo abajo vemos al Miami Heat con 44 victorias y 29 derrotas. En sexta posición vemos a los Philadelphia 76ers totalmente afectados gracias a la baja de Ben Simmons, pero sin duda alguna vamos a ver cómo se desempeña liderando Joel Embiid a su equipo. En séptima posición se encuentran los Brooklyn Nets con un marcador de 35 victorias y 37 derrotas. En octava posición el Orlando Magic, que termina siendo el último candidato a este puesto de playoffs, que termina con un marcador de 33 victorias y 40 derrotas. Bueno, y en último lugar los Washington Wizards, que intentaron colocarse en esos puestos de playoffs, no tenían nada que perder, pero pues terminaron con un marcador de 25 victorias y 47 derrotas. Y el bracket de los playoffs quedó con estos enfrentamientos en las conferencias este y oeste. Y así termina el bracket de la NBA con el bracket de sus playoffs para la conferencia oeste. En primera ronda comenzamos con el enfrentamiento de Los Ángeles Lakers en primera posición contra los Portland Trail Blazers, que acabaron en octava posición. En cuarta posición terminaron los Houston Rockets, por lo que se van a enfrentar a la quinta posición OKC Thunder. Veamos el encuentro de Russell Westbrook en contra de su anterior equipo y de Chris Paul igual en contra de su antiguo equipo. En tercera posición vimos a los Denver Nuggets, que se van a enfrentar al sexto de la tabla Utah Jazz. Y en segunda posición Los Ángeles Clippers se enfrentarán al séptimo de la tabla Dallas Mavericks. Y del lado de la conferencia este vemos en primera posición y en primera ronda a los Milwaukee Bucks en contra del Orlando Magic, que terminó octavo de la tabla. En cuarta y quinta posición vimos a Indiana Pacers y Miami Heat. Veremos este encuentro de Jimmy Butler y TJ Warren a ver qué nos brinda para estos 7 partidos que posiblemente vamos a ver. En tercera posición vimos a Boston Celtics, que se enfrentará al sexto de la tabla Philadelphia 76ers. Y en segunda posición vemos a Toronto Raptors enfrentándose al séptimo de la tabla Brooklyn Nets. Y estos serán los horarios de los partidos de la primera ronda de los playoffs. Comenzamos la primera ronda de estos playoffs el día 17 de agosto con el encuentro entre Utah Jazz y los Denver Nuggets a las 2:30 del mediodía. A las 3 p.m. el encuentro de Brooklyn Nets contra los Toronto Raptors. A las 5:30 p.m. se verán las caras los Philadelphia 76ers y los Boston Celtics.
Y en el último partido del día, los Dallas Mavericks y los LA Clippers se verán las caras a las 8 p.m. Y para el día 18 de agosto, en nuestra primera ronda de los playoffs, a las 12:30 del mediodía, el Orlando Magic se verá las caras en contra de los Milwaukee Bucks. A las 3 p.m. Miami Heat contra los Indiana Pacers. Duro el encuentro que veremos entre T.J. Warren y Jimmy Butler en esta primera ronda. A las 5:30 p.m. OKC Thunder se verá las caras en contra de los Houston Rockets. Y en el último partido del día, Portland Trail Blazers se enfrentará a Los Angeles Lakers a las 8 p.m. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y comentar en el video. Y nos vemos en la próxima.